Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, amigas. Acá estamos en el sexto podcast de Lecturas Cruzadas, en esta ocasión con la primera mujer que vamos a trabajar, con una mujer argentina contemporánea y su novela Cadáver Exquisito. La pueden encontrar en Alfaguara y también está digitalizada, ¿ya? La pueden encontrar por ahí en internet. Agustina Basterrica tuvo con esta novela el premio Clarín 2017. 2017, miren ya cuánto tiempo ha pasado. Bueno, hablar de esta novela es hablar de cosas complejas. Pero antes que todo, amigos, vamos a saludar a nuestros queridos amigos de la Biblioteca Comunitaria de Villamonte, Gabriela Mistral, de Viña del Mar, en Nueva Aurora. Muchas gracias, queridos amigos de la Biblioteca Comunitaria de Villamonte, por apoyar a Lecturas Cruzadas y este podcast y estos podcasts que vamos realizando periódicamente. A continuación, entonces, vamos a comentar de qué se trata rápidamente esta novela. Es una novela, primero que todo, distópica, ¿no es cierto?, donde se nos presenta una realidad totalmente eh, alterada, eh, digamos, una realidad compleja. Acá existe la idea de que ha pasado una catástrofe tan grande en la sociedad que estamos en presencia de un virus que ha atacado a todas las especies animales y que, por cierto, ha perjudicado la cadena alimenticia del ser humano en cuanto a la producción de carne animal. En este caso, reses, vacunos, aves, cerdos, etcétera. Por lo tanto, ha surgido una crisis en la sociedad y a través de ciertas iniciativas descabelladas se da paso y comienzo a el consumo de carne humana, sustituyendo, ¿no es cierto?, esta, esta carne de animal, carne de res, qué sé yo. Esta historia es la historia de Marcos Tejo, ¿sí? Es un personaje en el punto de vista narrativo que se desarrolla desde una tercera persona focalizada y que nos va introduciendo de a poco, ¿no es cierto?, en su mundo, en sus problemáticas, en sus recuerdos. El relato parte desde este hombre que es una especie de burócrata, pero a la vez es un personaje que tiene cierto poder dentro de el mundo de los frigoríficos, mataderos o faenamientos de carne humana. La sociedad humana se ha dividido en dos: los que comen carne y los que son comidos, ¿sí? En este sentido, el gobierno y el Estado ha puesto, digamos, sus dados para que esta realidad entre en vigor desde una perspectiva legal y moral, también justificada desde el uso del lenguaje. Y bueno, respecto de ese punto ya vamos a hablar más adelante, pero antes que todo referirnos al argumento de la obra. Este burócrata que trabaja en un frigorífico tiene ciertos conflictos personales. Entra en una suerte de, que es el personaje principal, Marcos Tejo, una suerte de crisis personal, porque ha sufrido una pérdida. En el fondo, esta novela trata siempre de
un gran tema, que es la muerte, y cómo vemos la muerte desde distintas perspectivas. Entonces, este hombre vive en el contexto de una tradición de faenadores. Por lo tanto, este virus genera y provoca que la ingesta de carne animal, como ya había dicho, eh, cambie. Y cambie a la ingesta de carne de humanos. Entonces, nos plantea la idea de que el ser humano no puede vivir sin comer carne. Entonces, se tiene que generar esta carne para el ser humano, que no sea nociva, ¿no es cierto?, para la especie humana, ya que existe este virus que ha generado esta gran crisis. Por lo tanto, se crían humanos para la ingesta. Ahora, el canibalismo, hay cierto lenguaje que está prohibido socialmente dentro del mundo que se representa en esta obra. Una de esas palabras prohibidas es canibalismo, porque si las palabras se dicen tal cual o las realidades son representadas tal cual como las palabras las presentan, esto generaría una crisis en las personas en relación a lo crudo que es la realidad y provocaría, digamos, un descalabro en cuanto al sentido de lo que realmente las palabras son y hacia dónde nos conducen. ¿M? Bueno, en todo caso, volviendo a la trama de la obra, existe un segundo nivel de seres humanos, los que son criados en estas especies de grandes frigoríficos, grandes criaderos de carne humana. Se les llama las cabezas. Algunos son intervenidos, otros no. Eh, Hay una crianza de carne humana de selección. Hay algunas cabezas comunes y corrientes, otras medianas y otras con mayor nivel nutricional, etcétera. Entonces el personaje principal eh, en este sentido está aburrido de su trabajo y pasa por una crisis personal que no tan solo conlleva la idea de la saturación de este ambiente laboral donde él prácticamente tiene que gestionar todas las etapas fordianas de la producción de carne, sino que su crisis personal también tiene que ver con la muerte súbita de un hijo y cómo esto cala tan profundamente en él y en su pareja o esposa que genera la crisis matrimonial. Entonces Marcos Trejo se ve separado, ha muerto su hijo pequeño y se encuentra en un mundo donde ya eh, la vida no tiene un sentido aparente. Por otro lado, se sostiene en este trabajo únicamente porque necesita mantener a su padre que está senil y muy debilitado de salud, viviendo en un asilo de ancianos. Y por otro lado existe la familia de Marcos, que es la hermana, que es un personaje totalmente eh, acomodaticio a las circunstancias de lo que ha generado el virus, una persona que ve la realidad desde una perspectiva muy práctica y muy simplona. Por lo tanto, se cree, o mejor dicho, no cuestiona la realidad a buenas y a primeras. Entonces, en ese sentido, las distopías nos hablan de otros mundos. Es todo simbólico y metafórico. Habla de nosotros mismos y de nuestras propias contradicciones. Acá, en esta novela, no hay dilema de si se come o no la carne humana, porque las circunstancias te obligan.
¿Mm? En nuestra propia vida, ¿no es cierto? Podríamos pensar, existen ciertas inmoralidades disfrazadas por la moral de nuestra época, por el propio lenguaje, etcétera. Lo que podríamos llamar la explotación del hombre por el hombre, el lobo del hombre se come al hombre o cosas por el estilo. Entonces podríamos pensar que existen ciertos códigos que impone una época y cuando chocan con las maneras personales de ver las cosas, se cruzan barreras que en el fondo nos hacen ver nos hacen ver estas barreras, cómo se construyen los tipos de relaciones que la sociedad te impone. Por ejemplo, la mujer objeto que está sometida al patriarcado, por ejemplo. Esta novela es un libro horrible y hermoso a la vez. ¿M? Tiene un ritmo muy dinámico, muy ¿no es cierto? Por ahí lo tengo apuntado, de la cadencia del relato corto tipo Stephen King, ¿sí? Agustina Basterrica es contemporánea a Mariana Enríquez, por lo tanto hay un alcance en las temáticas, en el horror, en la violencia, en todo aquello que estas autoras argentinas trabajan en sus narrativas. Entonces, este personaje, Marcos, vive esta crisis y bueno, por ahí, por allá, eh, hace ciertos viajes entre el matadero y su casa, la casa de su hermana. Por ahí hay un viejo zoológico abandonado donde tiene muchos recuerdos gratos de su infancia antes de que existiese, digamos, esta crisis del virus. Estos recuerdos tienen que ver con, en el fondo, eh, las vivencias que el padre tiernamente deja en Marcos. Un padre cariñoso, atento, preocupado, que siempre estaba dispuesto a estar con su hijo y lo llevaba a conocer los animales al zoológico. Y por ahí Marcos hace ciertas detenciones en sus trayectos y reflexiona y piensa en su vida, en este zoológico abandonado, en el aviario, encuentra unos cachorros, ve cómo estos cachorros son eliminados por unos jóvenes que están por ahí deambulando y que tienen adversión contra los animales, puesto que obviamente el código de la época le ha impuesto que los animales son nocivos ya que son portadores de este virus letal. ¿Sí? Ahora bien, eh, también existen otros tipos de personajes. Hay unas suertes de carroñeros, unas especies de parias que viven al margen de esta sociedad bien constituida, eh, y que viven siempre la expectativa de las obras humanas de los mataderos. Esto es otro aspecto interesante en la novela. Entonces, vemos cómo la idea de la muerte genera de alguna manera la necesidad de hacer la vista gorda y vivir como se pueda. Y en ese contexto viven los carroñeros. ¿Qué más podríamos decir? Marcos tiene una hermana, ¿no es cierto?, que tiene una actitud muy indiferente ante el dolor humano, ante lo que vive su padre en el hogar de ancianos. Es casi indiferente, casi como si fuese una molestia este padre que está viviendo esta agonía en ese hogar de ancianos. Marcos tiene unos sobrinos siniestros que por ahí eh, son también el reflejo de su madre. Es una historia muy verosímil, amigos míos, que
de alguna manera es muy funcional. Nos plantea que hay ciertas injusticias que se naturalizan, vuelvo a decir. Eh, bueno, hay otras cosas que se me vienen a la memoria respecto a la novela y que tiene que ver con el contraste entre las cosas macabras que presenta la obra y los recuerdos del narrador, como ya los venía diciendo, con el padre en el aviario, en el zoológico, cuando este era solamente un niño. ¿Mm? No les vamos a comentar, amigos míos, el final de la obra. Es complejo el final de la obra, es un mazazo a la cabeza, es algo que te vuela la masa encefálica, como dirían por ahí. Entonces dejo ahí planteado ese último párrafo de la novela que de alguna manera tiene que ver o se conecta con la ausencia del hijo del narrador. ¿M? Ya que el hijo muere de muerte súbita apenas nacido. Eso es lo que nos da a entender la novela. Y hay una cita que me quedó dando vuelta muy potente. Y dice Marcos, comillas, sin la tristeza no queda nada. Cierra comillas. Esta cita habla de la profunda crisis de sentido que vive el protagonista. Y en ese sentido nos transporta a esa dimensión compleja, dolorosa que vive Marcos y contradictoria y de saturación, ¿sí? Ante todo este mundo. Todo tema en literatura es bueno y va a depender, ¿no es cierto?, de cómo se escriba la obra. Esta es una obra que está magistralmente escrita, como ya había dicho, tiene una cadencia del relato corto muy buena. ¿Mm? Los personajes siempre están a la búsqueda del reconocimiento y el éxito social de alguna forma y material, como le sucede también al protagonista. En cierta parte de la obra, y aquí se viene lo bueno, amigos, a Marcos le regalan una cabeza, un tipo, ¿no es cierto?, millonario. A propósito de millonarios, en esta distopía los seres humanos se pueden casar como se cazaban los animales. Tú puedes tener incluso la posibilidad de, si eres un millonario desquiciado y sexualmente depravado, puedes ir a un prostíbulo eh, y comerte a la mina literalmente. Es complejo, amigos, pero es la realidad que nos presenta esta novela. Y bueno, estos millonarios, de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo?, han planteado o han dejado entrever que las personas incluso pueden solucionar sus problemas de dinero con el sencillo hecho de eh, apostar de que si logran sortear correctamente eh, la casa, que sean casados, quedan, digamos, totalmente liberados de sus deudas. Complejo, complejísimo y cuático, como podríamos decir coloquialmente. Entonces, como iba diciendo, a Marcos le regalan una cabeza de primera calidad, obviamente. Es una muchacha, ¿no es cierto?, que a propósito de estas cabezas de ganado, le quitan las cuerdas vocales y las crían. Las personas más pudientes en esta sociedad distópica pueden criar sus propias cabezas de ganado e ir comiéndoselas de a poco, cortarles una extremidad por aquí por allá, un pedazo de nalga y, y bueno, tenerlas ahí.
Lo que no es permitido en esta sociedad distópica, amigos míos, es lo que le sucede a Marcos. Involucrarse quizás sentimentalmente, pero sexualmente con la cabeza. Y evidentemente, si pasa eso, puede pasar que esa persona quede embarazada. Como decía, esta cabeza que le regalan a Marcos viene a suplantar de manera muy complicada, pero a la vez magistralmente expuesta la idea de que Marcos deja embarazada a esta chica y comienza a tener una suerte de cercanía sentimental con este hijo que va a nacer más adelante de esta cabeza. Entonces, aquí hay ideas complejas que analizar. Hay un sacrificio, hay objeciones. Las cabezas no pueden hablar. Esta mujer, ¿no es cierto?, es como un autómata que solamente eh, quizás ni siquiera tiene la noción de que existe porque no tiene ni siquiera intereses, no se puede comunicar y de alguna manera nos plantea esta relación tortuosa, ¿no es cierto? Y nos hace preguntarnos qué se entiende por lo humano. La cabeza es humana, no está socializada, ni tampoco educada, ni instruida. Esta cabeza, como digo, no puede tener intereses, ni tampoco comunicar sus ideas, no puede hablar, no sabe otra cosa que un, ser un pedazo de carne. Es una locura, esta es la locura de esta sociedad, una locura de ambigüedad, el canibalismo como metáfora de situaciones de la sociedad nuestra también. Y vemos que la deja embarazada a las chicas. Y por ahí podemos encontrar lo que dice la novela respecto de esto, de alguna manera. Dice, entra a un cuarto vacío que solo tiene una cuna en el centro. Toca la madera de la cuna que es blanca. En la cabecera tiene dibujos y dibujados un oso y un pato que se abrazan. Están rodeados de ardillas y mariposas y árboles y de un sol que sonríe. No hay nubes ni humanos. Esa había sido su cuna y fue la cuna de su hijo. Ya no venden productos con animales tiernos, inocentes. Se reemplazaron por barquitos, florcitas, hadas, duendes. Sabe que la tiene que sacar, sabe que la tiene que destrozar y quemar antes que vuelva su mujer, pero no puede. Complejo. Marcos tiene la necesidad de ser padre, lo que le podría dar sentido a su vida, ¿sí? Entonces, amigos, esta es una novela que nos amplía la idea de qué se entiende por la muerte, qué se entiende por lo que es ser humano, las relaciones, el discurso oficial. Incluso se genera una especie de iglesia donde las personas van y aceptan donar su cuerpo para ser consumidos por otro como una suerte de sacrificio por el bien de la humanidad. Entregar el cuerpo y la sangre, cual Cristos pueden ser, ¿no es cierto? Eh, complejo, complejo. Vemos más adelante también que este padre de, de Marcos muere, ¿no es cierto? Y esto también genera un cambio en el personaje.
tienen un cambio complejo, eh, realmente gatillante de ciertas cosas. De alguna forma también esta novela nos habla de la capacidad de adaptarse, empezar a criar humanos, perder la capacidad de indignarse y aceptar las cosas como son. Entonces es complejo ver cómo de alguna manera se ha perdido esta capacidad de asombro, el ser poco empático. En el fondo nos dice, ¿te crees tan bueno? ¿Cuáles son tus códigos morales, digo? ¿Estás tan bien en tu situación de confort? Hay sentidos comunes, amigos. Las cosas más terribles son las que te hacen pensar de alguna forma. Y de- desde este punto de vista podemos decir que esta obra nos hace pensar realmente que la industria de la carne es, ¿cómo decirlo? Realmente es tremenda, visceral, profunda, compleja, desgarradora, etcétera. Muchas palabras se nos pueden venir digo, a la mente. Eh, las cosas más terribles son las que te hacen pensar. Y el final de la novela tiene que ver, de alguna manera, con seres canibalescos. Nos va a hacer pensar ese final. Esta novela de Agustina Basterrica está tan bien escrita que ella se documentó muy bien para construir esta ficción. Y así es como también debe funcionar la literatura, con esta cuota de verosimilitud que le da el conocimiento a una buena historia. Siempre nos va a presentar que hay una lógica de línea de producción, ¿no es cierto?, esta obra, y es la línea de producción de lo descarnado que es nuestra sociedad capitalista de alguna manera, en el sentido de la línea del sacrificio. ¿Mm? Bueno, Agustina Basterrica tiene varias obras. Una de las más potentes también se llama Las Indignas. Su primera novela se llama Matar a la niña, ¿sí? Y de alguna manera yo creo que esta autora nos habla de que el discurso oficial en el fondo nos permite todo tipo de barbarie y todo tipo de alienación, que en un futuro no muy lejano todo puede cambiar y esto se puede presentar. Se puede presentar la estratificación de las clases sociales y cómo el uso del lenguaje como una arma de ordenamiento social potente, tipo Orwell, tipo Huxley, tipo, ¿no es cierto?, Bradbury, etcétera. De alguna manera las distopías nos hablan de esto. Arnold Schoenberg. La muerte desde muchos planos. Esta obra nos habla de la muerte desde muchos planos. Desde el plano de la producción y el consumo, desde la muerte súbita, desde la muerte senil que ha vivido este ser que ha vivido una larga vida y luego llega a su fin y que ha cambiado a raíz de todo esto, nos plantea esta visión,
la muerte del hombre ante la imposición social del poder también, amigos, amigas. ¿Hacia dónde vamos? De alguna manera, al vivir en un mundo violento, todos somos vulnerables, sí, pero tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos, con una mirada crítica, ¿sí? Conmovida por la cultura de la violencia y el maltrato. Agustina Basterrica nos habla de esto, ¿m? Cómo se piensa en el otro. Esa es una de las principales reflexiones que nos invita este libro, entre otras cosas más. Y en el fondo la violencia está ahí, proyectada. La obra se relaciona profundamente con la violencia de un capitalismo feroz en el que vivimos de alguna forma. Y el lenguaje en esta obra es un elemento, vuelvo a decir, que nos da verosimilitud, ¿no es cierto? Que necesita esta distopía para poder hacernos adentrar en esta cadencia exquisita que es Cadáver exquisito, queridos amigos. No se pierdan esta obra y nuevamente damos las gracias a nuestros queridos amigos de Biblioteca Comunitaria de Villamonte por apoyarnos. Biblioteca Comunitaria Villamonte Gabriela Mistral de Viña del Mar en el sector de Nueva Aurora. Gracias, queridos amigos, amigas de la biblioteca, a ustedes por cada día apoyarnos. Saludos fraternos a todos nuestros amigos y nosotros seguimos leyendo y esperamos que ustedes también se motiven y lleguen a este cadáver exquisito. Hasta la próxima.